buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 8 de septiembre del año 2022. En el plano internacional, la noticia de último minuto que ha conmocionado a buena parte del mundo es el delicado estado de salud de la reina Isabel del Reino Unido, quien está en su residencia de Balmoral, en Escocia, a donde han estado llegando durante el día de hoy sus familiares. Ya la acompaña el príncipe Carlos. Se ha anunciado que los demás hijos y nietos de la reina viajarán a hacerle compañía. Se le ha recomendado reposo absoluto. Recordemos que la reina recientemente posesionó a la nueva primera ministra británica Liz Truss y luego ayer tenía una reunión con su consejo asesor privado y le recomendaron que la pospusiera. Lo cierto es que hay expectativa en el mundo por la salud de la soberana. Recordemos que es una mujer de 96 años de edad, cumplidos el 21 de abril de este año, así que hay gran expectativa. Por otra parte, en Canadá fue capturado el segundo sospechoso de los apuñalamientos masivos que se dieron en la comunidad Cree, al norte de Canadá, y después de ser capturado, falleció. Las autoridades canadienses están a punto de dar una conferencia de prensa, ofrecer una conferencia de prensa en donde explicarán pues las condiciones o la situación y las circunstancias en las cuales se produjo el deceso. Este sospechoso estaba herido. Y recuerden que el primer sospechoso, el hermano, Damien, había fallecido, también apuñalado, entonces por heridas que no parecían, según las autoridades, autoinfligidas. Así que hay toda una serie de conjeturas en torno a si hubo una pelea entre los dos hermanos, uno falleció, el otro quedó malherido. En fin, vamos a ver qué determinan o qué informan las autoridades canadienses. Lo cierto es que causaron la muerte de al menos 10 personas, y 20 y tantos heridos, uno solo no de la comunidad Cree, es decir, se considera que fue un ataque por motivos raciales. Por otra parte, en Brasil, ayer se celebraban los 200 años de independencia de Brasil y como era previsible, se había además anticipado, el presidente Jair Bolsonaro, que está en campaña para la reelección, utilizó los festejos de los 200 años para tratar de apuntalar su campaña política. Recordemos que en las encuestas el presidente no lleva la delantera, lleva la delantera el candidato opositor Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, los analistas prevén que puede haber la necesidad de una segunda vuelta y es lo que Lula da Silva quiere evitar a toda costa. Pero el presidente Bolsonaro ayer se desplazó en varias ciudades de Brasil y utilizó esos festejos para enviar un mensaje a sus seguidores sobre el tema de las encuestas. Acusó a las encuestas de estar falseando la realidad. Lo cierto es que el veredicto final se dará en las urnas. Y sorpresivamente hoy viajó a Ucrania el secretario de Estado Antony Blinken. Sorpresivamente porque fue una visita no anunciada. Allá se reunió con el canciller de Ucrania en momentos en que, según el gobierno ucraniano, están desplegando toda una ofensiva para recuperar la ciudad de Gerson. Así que interesante desde el punto de vista internacional. Y a nivel local, Guido, hay varias cosas importantes. Primero, le han bajado el presupuesto al Gorgas. Y te das cuenta que le bajan a las más importantes, a las que más necesitamos para crecer como país, y le suben a las que están involucradas en escándalos de corrupción. Le suben a UNACHI, le bajan a la Universidad de Panamá, le bajan al Gorgas. Hay otro escándalo nuevo y es que en Pandeportes el 30% de las inversiones, porque en Pandeportes también están bajando el presupuesto en teoría. Por ahora, vamos a ver qué se aprueba y qué no se aprueba, pero 30% de las inversiones de Pandeportes van a ser en Bocas del Toro. Si esto no es muy diciente, yo no sé qué lo sea, porque Bocas del Toro, Benicio,
Héctor Brands, que por cierto ayer se quejó en la asamblea de la mala educación de sus colegas al escucharlo, que no lo estaban escuchando, estaba cada uno haciendo alguna cosa por allá, y él se está quedando con, en teoría, menos dinero, aún cuando le están subiendo. Entiendo que para inversiones hay, pero para mantenimiento no hay mucho, ¿no? Y por cierto, Héctor Brands vuelve a la asamblea en enero, ya lo avisó. Pues es la manera de, mira, se desapareció, con buena estrategia, ¿no? Se desapareció 3 años y pico, ahora vuelve el año preelectoral, más abierto y claro que eso, imposible. Y por otro lado, entonces, lo del 30% de inversiones en Bocas, que me parece contrastante con bajarle el presupuesto al Gorgas, por ejemplo. Y en cuanto a la Asamblea, también hay una cosa súper importante, y es que los diputados quieren revivir el doble salario. Esto no solo le aplicaría a ellos, le aplicaría a las juntas comunales, a los alcaldes, a los representantes. Eso que ya estaba en teoría muerto, vuelve y traba para arriba. Así que vamos a ver en qué termina eso. Y no sé, hay una cosa que me mató ayer. Yo de verdad no puedo entender cómo en este país, donde hay un canal de Panamá, donde nos jactamos de tantos edificios altos, un niño muere ahogado yendo a la escuela. Un niño de 6 años muere ahogado al ir a la escuela por falta de puentes, falta de infraestructura. Allá no solamente no hay calidad educativa, sino que también tampoco hay cómo llegar a las escuelas. Entonces, a mí me parece que eso es imperdonable en un país con tanto dinero. Fíjate que nos centramos en el tema de los niños. Buenos días a los dos, a los televidentes, a los radioescuchas. Nos centramos en los niños por la vulnerabilidad, por lo que representan, porque verlos uniformados, exponiendo sus vidas, wow, es algo que impacta. No importa que un adulto esté filmando, esa no es el tema, es que hay un problema y hay que solucionarlo. No es que el adulto lo ponga en riesgo, no, es que corre en riesgo todos los días. Nadie tiene que ponerlo. Eso no, evidentemente, el último video uno puede decir lo que sea así, pero pasa todos los días. Ese es el problema. Pero más allá de eso, hoy presentábamos en Telemetro Reporta Matutino un cúmulo de vigas, cables, etcétera, que tienen 3 años de estar en el patio de la UTP, que son precisamente los zarzos que no se instalan, que cambiarían la vida de estos niños y también de todos los pobladores de esa área. Mire, ahí está, a la intemperie, víctimas de la maleza, bajo sol y agua, en pleno olvido. ¿Cómo? Sí, por supuesto que se deteriora. Claro. ¿No? Evidentemente, se deteriora, pero el tema no es que se deteriore, el tema es que eso no está para estar ahí apilado, eso está para construir obras para que niños puedan pasar los ríos sin arriesgar su vida. Es que, imagínate, este niño que murió, no sabemos si le habríamos salvado la vida al haber instalado un zarzo de estos. Ahora, la información que recibimos de diversas fuentes es que estos zarzos se armaban en la UTP, ahí en un patio es donde están, ¿no? A la intemperie. Sí. Algunas están bajo techo, pero es lo menos, ¿no? Tiene 3 años de estar parado el proyecto. La información que recibimos es que cuando se cambió de gobierno, esta atribución se le pasó, esta tarea se le pasó al Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, ahí están los zarzos como un adorno. Pero Relaciones Públicas... En otro país serio, Hugo, eso haría renunciar a la ministra de Educación. Mira, quien está encargado de hacer esos puentes. Pero mira, mira el detalle. Yo creo que esto es, de verdad, es imperdonable. Sí. No, y yo entiendo el malestar y de verdad todos estamos molestos por esto, pero fíjate el detalle, viene el peloteo ahora, que es la parte incómoda de estas verdades. Eso está ahí hace 3 años. Supuestamente se le pasó al MOP. Había un convenio con la UTP para que la UTP los armara, ahí están armados. Pero en el MOP nos dicen ahora que no, que a ellos no le han pasado nada, que eso le corresponde al MIBIOT. Nosotros estamos escribiendo al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial a ver qué nos dice él. Pero más allá del peloteo... Oye, es el gobierno. Eso, exactamente. Es el gobierno. Se supone que, ¿cómo es el eslogan del presidente? Alineados. Sí. Lo que están es desalineados, evidentemente. Oiga, no puede ser, de verdad. O sea, ¿cuántas vidas habría salvado esto? Hay una vida de un niño de por medio y hoy y mañana y hasta el viernes y todos los días de la próxima semana y todos los días de la semana siguiente habrá peligro de muerte para los demás niños.
Yo no sé si el Ministerio de Educación, yo no lo he visto, quizás es mi problema que no lo he visto. Yo no sé si ya se pronunció pidiendo enérgicamente una condena o una sanción por esta muerte de este niño, que no iba a ir al parque, que tampoco hubiera estado mal. Iba a ir a la escuela. A la escuela, donde está el Meduca, gritando al cielo por esta muerte de este niño. De verdad, a mí me parece, es de las noticias que más me ha impactado en las últimas semanas. Sí, no, evidentemente, Flor, porque es que, como bien menciona Hugo, no solamente se trata de niños, población per se vulnerable, sino que Sí. niños en comunidades con dificultades que lo ponen más aún en vulnerabilidad, pero que además están yendo a estudiar para tratar de romper ese círculo de pobreza y de vulnerabilidad y de aislamiento, y no tienen cómo llegar porque hay una indolencia mientras están esas estructuras ahí apiladas a la intemperie en medio de la maleza y de los árboles. Es como si estuviera- Parafraseando al presidente con el tema de la ciudad de la salud. Epa, mire, es que ahí están los dos polos de una realidad. Sí, el gobierno recibió la ciudad de la salud en esas condiciones. Era realmente apocalíptico, no estaba en ruinas, realmente caminar por ahí era... Lo único que se hizo en el gobierno anterior fue cambiarle el nombre de Ciudad Hospitalaria a Ciudad de la Salud. Ese fue el logro, ¿no? Y digamos que había un pleito, Pero pleito jurídico. sí, estaba en No, el limbo y acá todo. no hay ningún pleito. Ese es solamente ahora el Aquí no hay peloteo de ningún que no me pleito. toca a mí, te toca a ti, yo no fui, fue TT. Y mientras tanto, hoy, mientras estamos hablando, mientras esas estructuras están ahí bajo sol, bajo agua, presos de la maleza, deteriorándose cada día más, hoy, en este momento, no sabemos cuántos niños están cruzando ríos, exponiendo sus vidas. Eso es lo lamentable. Es como si tuviera un enfermo, le tienes el medicamento al frente y hay un grupo de médicos y que dásela tú, no, dásela tú, Pero no, por te toca a ti. favor, Por favor. miren la imagen. Hace un segundo salió una niña yéndose, la llevaba la corriente y la otra la tuvo que ayudar a pasar. Sí, sí, no. O sea, yo no sé, yo de verdad, mira, ahí va. Tienen que, la niña, no, de verdad que esto me rompe el corazón a mí. Entonces se le mojan los útiles, se le Yo mojan tengo los una libros. hija No, hombre, no, de esto esa es edad. Y terrible. no me imagino lo que es eso teniendo una hija de esa edad. A mí me partió el alma eso ayer. Claro que parte del alma, pero molesta más que la solución No la llegue. tengas desde hace 3 Así es. años ahí y ahora se peloteen de a quién le toca, cuando lo importante es cuidar la vida de esos niños y de todas las personas que tienen que pasar en esas condiciones infrahumanas, exponiendo su vida, los ríos. Totalmente. Oye, cambiando de tema un poquito, el llamamiento a juicio del que hablamos ayer aquí del caso Granos incluye a un montón de gente. Ayer me preguntaban que por qué había mencionado a Lucio Molinar. Pues porque está. ¿Por qué había mencionado a Abraham Williams? Pues porque está. Aquí voy a leer la lista de las personas que están llamadas para que no quede ninguna duda. Adolfo Barrio, Abraham Williams, Adrián José Guardia, Aldo Mangravita, Diego Dolande de Icaza, Desiree Aranda González, Edgardo, aquí se me corta esta palabra, Edgardo Chanis, Edwin Fernández Ramos, Edwin Serracín, Gladys Cedeño, Frank de Lima, Brígida Caballero Núñez, Félix Fernández Miranda, Guillermo Burbano, Guillermo Ferrufino, Gustavo Enrique Barría, Harold Acevedo, Jair Jiménez Jaén, Roberto Milton Cohen, Roberto Pérez, Rita Fundora, Roberto Enrique Brin Azcárraga, Praxedis Prenda Pinzón, Mara del Carmen Vergara, Manuel Ríos Correa, Luis Marcelino Estanciola, Julius Chen, Zuleika Rodríguez, Tomás Escalona Aparicio, Roger Caballero, Lucy Molinar, Lilinet Salazar, Kim, Leila Chan Corella, Yulisa Estanciola, Maciel Urtemate, Mario Martinelli Berrocal, Maribel Sandoya Romero, Miguel Villa, Mirciades Guerra, Pablo Ruiz Obregón y Yolanda Rangel. Son los llamados. Esos son los casi 50 personas o más de 50 personas llamadas a juicio, entre esos 5 exministros de la administración de Ricardo Martinelli. Y hay que decir, Flor, que el llamamiento a juicio, la jueza lo basa, entre otras cosas, en las
confesión y colaboración de el señor Guardia Jaén, Rafael Guardia Jaén. De manera pues que ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre habrá que definir en el juicio la veracidad de los dichos de Guardia Jaén y el aporte de pruebas que haga la Fiscalía Anticorrupción para sustentar su hipótesis. Correcto. Vamos a ver qué sucede ahí. Pero bueno, la Asamblea hay que prestarle muchísima atención en estos días por el presupuesto y por la propuesta de revivir los dobles salarios. Oye, eso de... Disculpen, se me quedó el tema, porque te estaban hablando de la Asamblea y el presupuesto cuando llegué. Ayer decíamos que la rectora de la UNACHI debía pasarle el know-how al rector de la Universidad de Panamá, no solo para que no le recortaran, sino para que le aumentaran el presupuesto, porque a la gente de la UNACHI han pasado mejor vida en esta vida, ¿no? Y me refiero a la alta jerarquía, ¿no? de la UNACHI. Por lo menos alguien que está bien ligado a la UNACHI, que es el diputado Pineda, anunció que él va a recomendar que se le devuelva a la Universidad de Panamá lo que se le recortó. Creo que se hablaba en la nota de 34 millones. No obstante, el rector hablaba de 37, ¿no? Porque él es proeducación, no te espero que no sea aplicando el know-how. Espero que no sea aplicando el know-how. Es que me acordé de esa petición que habíamos hecho, ¿no? También tengo la misma esperanza. Pero espérate, hay que recordar que esa plata que le están recortando a la Universidad de Panamá es la que se hubiera usado, y lo explicó el rector Eduardo Flores, para construir en San Miguelito una sucursal. Entonces, la regional. ¿De dónde es Raúl Pineda? De San Miguelito. Eso es un proyecto que le conviene a él. Por eso es que él le prometió al rector de la Universidad de Panamá que él iba a ir a la presidencia a pelear eso. Eso no es altruismo, eso no es de buena gente, eso no es porque le encanta la educación de este país. Bueno, claro de eso. Yo no sé, pero si se le devuelve el presupuesto, porque imagínense, con lo que se le había destinado a la universidad, con el recorte que le hizo el MEF, se podían contratar solamente a 10 profesores más, imagínense, para toda la universidad. Imagínense que tan bien estudiado está ese recorte. Y yo no sé de verdad a veces cuando le ponen la lupa a los recortes, bajo qué parámetros lo hacen. No sé, de pronto es una reunión de que córtale aquí, córtale allá, o de verdad se ponen a mirar, oye, ¿qué es lo que estoy afectando? Gorgas, ¿qué estoy afectando? Le doy más a X institución. ¿A quién estoy beneficiando? Realmente el país... Yo no sé si entra en esos análisis. Ahí por la experiencia propia que tuve, tanto cuando fui defensor adjunto como cuando fui fiscal general de cuentas, hay una mezcla de manejo técnico que hace el MEF con manejo político que hace la Asamblea. Entonces el MEF por lo general recomienda, y entonces en la Asamblea deciden los diputados en la Comisión de Presupuesto o acoger la recomendación del MEF o variarla. Entonces por eso digo, hay una combinación. Por supuesto que a veces... No, ellos la cogen o la rechazan, ellos pueden variarla, ellos pueden hacer recomendaciones. A veces las recomendaciones del MEF son en apariencia técnicas, pero no parecen tener mucha lógica. Esa es una experiencia que a mí me donde la Asamblea, disculpa Flor, donde la Asamblea sí cambia el presupuesto es en el traslado de partidas. Es decir, cuando tú haces el análisis de los traslados, ya ni se parece al presupuesto que comenzó, pero eso es otra cosa. Pero en el presupuesto como tal, rechaza. Subió 25%, o sea, de 150 a casi 200 millones de dólares en y el argumento que dan es que... Dicen, el contraste, ¿no? Que le quitan al Gorgas 2 millones y le dan 4 millones al hipódromo. Explícame. ¡Al hipódromo! Explícame. Que de pronto si me explican entiendo. Sí, que a lo mejor sí se necesita. Sí, pero ¿por qué recortarle al Gorgas, que fue una de las instituciones bandera en el tema de la pandemia, que todavía está vigente, que todavía estamos en pandemia? Que tenemos que invertir en ciencia, en investigación, que estamos hablando de vida, no estamos hablando de otra cosa. Ahora, yo insisto, si me explicas, entiendo. Y yo insisto en esto, y ya de manera permanente. En el tema económico, el gran ausente en esta administración ha sido el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe ser el gran inspirador. Yo recuerdo que cuando comenzó todo esto de la pandemia, muchos dijimos, oye, está Héctor Alexander, esto es garantía de que el tema de las finanzas están en buenas manos. Pero en el camino hay un silencio en vez de lo que esperábamos, que era una guía al país de qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, el plan que todos esperan, etcétera. Ese silencio yo no me lo logro explicar, incluso en el tema presupuesto. Por eso es que yo insisto, si me lo explican, de pronto entiendo por qué el hipódromo necesita más de 4 millones, pero se lo quitas al Gorgas. Pero explíquenme,
Si me explican, probablemente hasta esté de acuerdo. Mira hasta dónde voy, porque puede que haya una razón tan poderosa, técnicamente hablando, que nos convenza que la ruta del país es por allí. Pero tienen que convencernos, tienen que hablarnos, tienen que guiarnos. El problema, mira, yo coincido con todos los que me dicen es que Héctor Alexander es técnico. Yo he sido de las grandes críticas de Héctor Alexander, porque yo pienso que cuando a uno no lo escuchan en el trabajo para el que fue contratado, tiene que hacer lo que hizo Bustamante, irse. Cuando a uno no lo escuchan y lo contrataron para exactamente un trabajo y no lo está pudiendo cumplir, y no lo escuchan en el gobierno y además no busca apoyo en los medios para alzar la voz y que sea un micrófono de sus necesidades, uno se va. Así que yo no le quito lo técnico al ministro Alexander, pero estoy más que segura que ya primó lo político. Lo técnico lo tiene, pero la política la superó. Y que él permita eso, lo convierte en un cómplice. Sí, ahí no hay mucho espacio para el debate, Flor. Definitivamente que todos teníamos mayores expectativas por la trayectoria que tenía el ministro Héctor Alexander y porque cuando la última vez que ejerció ese cargo le tocó hacer frente a una situación difícil y lo logró con éxito y logró tener superávit a final del año de su gestión. Ahora que también le tocó una situación difícil de pandemia, sucumbió. Ahora, es que ese es el antecedente que todos citábamos. Y cuando usted habla del nombre Héctor Alexander, no solamente en Panamá, sino fuera de Panamá, la gente se quita el sombrero. Yo todavía doy el espacio, yo insisto, yo creo que si nos explica, podemos entender. Hasta el tema del endeudamiento y todo, de pronto si nos explica, lo podemos entender. Pero el silencio, esa es la parte que yo todavía no. Y le doy el espacio de la duda, el margen de la duda, primero por su capacidad, por su calidad demostrada, ganada y que se reconoce en todas partes, no solamente en Panamá, sino también porque yo tengo la esperanza de que lo que se esté haciendo sea lo correcto. Es mi país. Yo no puedo creer. La mayoría del tiempo ha habido silencio. El silencio también es una explicación. No podemos ser wishful thinking y ilusos de pensar que es que si me lo explican lo entiendo, porque es que ya te lo están explicando con el silencio. Y por otro lado, las pocas veces que le ha salido a hablar, solo recuerdo una de esas ocasiones en las que él dijo, no me están escuchando. Sí. Todas las demás ocasiones lo que ha dicho es justificando las acciones. Justificando las acciones. Entonces, a mí esa mezcla de esas tres cosas, a mí no me cuadra. A mí no me cuadra y ya van 3 años de gobierno, ya pasó el momento más difícil de la crisis y a 3 años no tenemos ni idea de cuáles son los criterios técnicos de estos aumentos de presupuesto. No se nos olvide, él es el máximo responsable de las finanzas de este país. Él es el que firma absolutamente todas las cosas. Es que ahora viene la hora difícil, la hora de quién paga y cómo pagamos y nos tiene que hablar, nos tiene que hablar. Yo creo que ya su silencio ha hablado y yo no espero nada mejor ni distinto porque esa ha sido la tónica en 3 años. Las pocas veces que ha salido a hablar ha justificado los escándalos que estamos viendo. Mire, de pronto nos llama hoy y nos dice, mire, aquí públicamente le comprometemos unos 20 minutos, unos 2 segmentos de debate abierto solamente para que le explique al país. ¿Por qué está veniendo debate abierto? Tiene que venir Cuarto Poder también. Oye, ese es un lapsus. Perdón. Ese es un lapsus. Gracias. Ese es un lapsus. Casi digo radiografía, mira. No. Bueno, vamos al cambio y regresamos con Cuarto Poder. Lindas vistas aéreas de la cinta costera. Este es mi amanecer. Sí, este es mi amanecer. Donde también hay maleza, ramas tiradas. Oiga, es que ahí sale la cinta costera. Esa se nos está poniendo selvática la cinta costera. Sí. Oye, y ahí no hay litigio ninguno tampoco. Guido, hablando de tu talante jurídico, te faltó con el talante ayer desearle una pronta mejoría a Fábrega, me parece. Ah, ¿verdad que se operó el alcalde? El alcalde del Premio Peruano se operó y se hizo una cirugía bariátrica, pero ya él no se había operado porque él se redujo de tamaño impresionantemente en los últimos años y no sé. Sí, pero él tenía
una complicación, él quedó Bueno. con una complicación de la cirugía bariátrica anterior, entonces probablemente es una corrección de cirugía bariátrica, que eso suele suceder. Muy De, probable. de eso se trata, de eso se trata. Y decidió hacerlo en Panamá, no en España. O sea, el alcalde panameño reconocido en Panamá por un grupo peruano y entonces panameño operado en España que se corrige en Panamá. ¿Eh? Esa es la Bueno. globalización. La Y que fue a globalización. buscar una segunda opinión a España. Habrá ido de paso a buscar una segunda opinión porque tenía allá un evento familiar. Bueno, yo le deseo de verdad pronta Y digo, recuperación, que son la corrección coincidencias, sea... esas coincidencias así normalitas. Yo le pido de verdad a Dios que Oye, se recupere. en estos días estuvieron circulando en redes sociales un byte de la última vez que estuvimos al alcalde en Cuarto Poder, en donde, ¿te acuerdas? Decía Flor que él probablemente iba por la reelección. Sí, claro. Ah, bueno. Lo circularon, lo circularon. ¿Él tiene derecho? Sí. ¿Tiene derecho? Bueno, ya tenemos a nuestro invitado. El que no aspira, expira, diría el toro, ¿no? O sea, Sí. así es, esa es la frase. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, jurista, especialista, entre otras cosas, en Derecho Marítimo, y a quien hemos invitado para conversar de varios temas que están en la palestra pública. Quizá el más llamativo es el tema de la expulsión y revocatoria de mandato de los 15 diputados del Partido Cambio Democrático, que se encuentra ahora mismo en la instancia del Tribunal Electoral en apelación. Y en desarrollo de esa apelación se conoció una opinión que expresó el fiscal general electoral, Dilio Arcia, y que llamó la atención poderosamente de toda la opinión pública panameña, los términos en que se expresó el fiscal Dilio Arcia. Doctor Guillermo Márquez, los micrófonos y las pantallas son suyas para hablar sobre este tema inicialmente. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Efectivamente, el artículo 151 de la Constitución permite perfectamente que haya revocatoria de mandato por parte de los partidos políticos con respecto a los diputados que los representan dentro de la Asamblea Nacional. Esa revocatoria de mandato debe fundarse, sin embargo, en normas estatutarias del respectivo partido establecidas con anterioridad a la fecha en que los diputados hubieran llegado a la Asamblea y que constituyan una violación grave de la plataforma política, ideológica o programática del respectivo partido. Pero además tienen que respetarse todas las garantías previstas para los miembros del partido en las instancias internas del partido. Eso significa que tengan derecho a la defensa, eso significa que tengan la oportunidad de nombrar a defensores y de tener acceso al expediente y a los cargos y de aportar las pruebas y en sus oportunidades, como está previsto en todos los procedimientos, hacer uso de los mecanismos de defensa que estén dispuestos a su favor. Yo entiendo que el fiscal electoral haya sostenido que estos mecanismos no han estado dispuestos para los miembros del Partido Cambio Democrático a los que se les está revocando el mandato y que ya en primera instancia dentro del partido político efectivamente a ellos se les revocó el mandato. En otros tiempos, lo recuerdo muy bien, el caso del diputado Mario Miller, que era miembro del Partido Revolucionario Democrático en su época, por allá por 1996 o 97, fue detenido por teóricamente haber tomado una coima para actuar de determinada manera dentro de la Asamblea. Ese diputado no tuvo los medios de defensa a su alcance y sin embargo se le revocó el mandato por el Partido Revolucionario Democrático. Y lo que me llama la atención en este caso, y por eso es que los actos de uno en el pasado lo persiguen hasta el presente, en aquel tiempo el representante y defensor de la posición del Partido Revolucionario Democrático fue precisamente el doctor Dilio Arcia.
y allí se sostuvo en ese proceso que él sí había tenido todos los mecanismos a su alcance, cuando en realidad ni siquiera había tenido un abogado que asumiera su defensa dentro de las instancias internas del partido, porque quien asumió su defensa fue o un agrimensor o un veterinario, no recuerdo en este momento. Pero bueno, esa es la situación que tenemos en este momento, y yo sí convengo, y esto tengo que decirlo a fuerza de ser absolutamente honesto y claro en esto, que yo no creo que quepa ninguna revocatoria de mandato en este caso, no porque no hayan tenido los mecanismos de defensa, que yo creo que sí los han tenido, sino por el hecho de que las faltas han de ser graves contra la plataforma política, ideológica o programática. Y yo no veo que haya ninguna falta grave por el hecho de que un diputado en la Asamblea diga que él prefiere a un candidato X frente a otro candidato Y para que dirija los destinos de la Asamblea. ¿Esto de los daños que usted menciona se refiere a la ley o al reglamento interno del CD? Eso se refiere, la Constitución es la que dice que tiene que haber una falta grave en contra de la plataforma política, ideológica o programática. Eso lo dice la misma Constitución de la República. Entonces, claro, en el estatuto interno del partido tiene que estar concebida cuál es esa falta grave, política, ideológica o programática. Y no puede entenderse que votar por Pedro en lugar de votar por María sea una plataforma, o sea una violación grave. Yo por lo menos no lo entiendo de esa manera y no creo que en el propio estatuto esté concebido de esa manera. Porque a fin de cuentas, eso le restaría absoluta libertad a los diputados que tienen el deber de actuar en interés de la nación, si bien representan a su partido dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, esta es una discusión. Hola. Sí, Flor, disculpa, yo interrumpí. Adelante. El partido alega que pesa más el estatuto interno y los diputados alegan que pesa más la ley electoral. La Constitución es la que pesa en todo esto. Y la Constitución dice que se debe tratar de una violación grave prevista en el estatuto al momento de la postulación del diputado, una violación grave de la plataforma política, ideológica o programática. Si en el estatuto una decisión como la de votar a favor de Pedro en lugar de María o de María en lugar de Pedro es grave, en gracia de discusión, aun cuando yo no necesariamente entienda que eso sea una falta grave, podría aceptarse. Pero yo no creo, eso no está en el estatuto de ningún partido político. Que se vote por lo que sí está es que se debe seguir las instrucciones de las autoridades internas del partido. Eso sí está en los estatutos de los partidos políticos. Pero eso no es una violación grave de la plataforma política, ideológica o programática. ¿Dónde está lo programático allí? ¿Dónde está lo ideológico? ¿Dónde está lo político allí? Para que se pueda determinar que hay una violación grave. No hay tal cosa. Ahora bien, yo no creo que eso debería caber aquí. Tengo que decir que desde hace mucho tiempo eso ha debido aclararse y el Tribunal Electoral ha debido hacerlo desde hace mucho tiempo y no lo ha hecho. Sí. Hay que educar a nuestra población todavía en el uso de las herramientas y de los mecanismos que están al alcance suyo. En otros tiempos, votar por Pedro o por Juan no hace ninguna diferencia con respecto a ese voto del diputado que representa un partido político. Ahora bien, yo no tengo el talante jurídico, como dice mi querido, estimado y respetado Guido. No tengo ese talante. Pero si la Constitución incluso me dice que los diputados no son responsables por la forma en que votan, wow, llevarlo esto al estadio en que se encuentran, uno dice, esto es sumamente delicado. A mente que cuando uno va leyendo y va conociendo, se entera de cositas como, espérate, cambié el reglamento en septiembre cuando el hecho pasó en julio y uno dice, ve acá, esto es retroactivo, qué sé yo. Entonces, me parece un tanto pantanoso el terreno, para utilizar un término incluso elegante,
para tomar una decisión respecto a 15 diputados, porque estaríamos hablando de un hecho sin precedentes, 15 diputados, señor magistrado. Déjame puntualizar algo, Hugo, Dígame. porque es que el artículo 154, Vamos con el talante jurídico. por lo menos yo lo interpreto como que no son responsables legalmente, pero evidentemente un diputado tiene responsabilidad política frente a su partido por las acciones que tome. Y aquí de lo que se trata es de responsabilidad, aquí de lo que se trata es de responsabilidad Bueno, entonces política. la Constitución debía decir no son legalmente responsables, pero sí políticamente responsables. De pronto, para ser claro, ¿no? No sé. El talante jurídico lo tiene usted. No sé. Volteando el otro Porque lado de la moneda. si no, eso chocaría con el artículo 151 que permite la revocatoria de mandato por Pero por otro lado, entonces responsabilidad no puedes política. tener lo mejor de los partidos, por un lado, y después decidir no ir con la línea del partido, porque entonces es lo que alega CD. Corre por sí. la libre, pues. Ahora, Si no te gustan mis movimientos, corre por la libre. Ahora, esta es una discusión que tiene años, y ahí sí coincido entonces con el señor magistrado, en que ya el Tribunal Electoral debía haber marcado una hoja de ruta en este tema, porque siempre nos encontramos en las aguas políticas, ¿no? En vez de las aguas legales o jurídicas, y entonces se crean estas situaciones en las que nos encontramos actualmente, ¿no? Me parece. Señor magistrado. Así es, yo coincido con ese planteamiento, Hugo. Yo no creo que mire, los diputados representan a la población en virtud de que los eligió para estar en la Asamblea Nacional. Representan a sus partidos políticos, pero deben actuar en interés de la nación. Yo no veo de qué manera un voto de un diputado en la Asamblea por Pedro o por Juan, o por María o por Josefina, vaya a cambiar de alguna manera esa representación o ese deber del diputado. Ahora bien, si lo que se cree es que los diputados tienen, en virtud de esa consecuencia política que deben tener con el partido político que están representando en la Asamblea, que actuar en función de lo que diga el comité político, el directorio, bueno, que se siente el presidente del partido en la Asamblea. Pero no hagamos la pantomima de estar eligiendo diputados para que enriquezcan el debate con sus respectivas opiniones, les ordenemos que actúen en interés de la nación y luego les digamos vamos a revocar el mandato porque aun cuando usted no ha actuado gravemente en contra de la plataforma política, ideológica o programática del partido, sí se apartó del lineamiento que tenía que haber seguido por parte del organismo del partido. Y eso no me parece a mí que esté ayudando ni que contribuya en nada al fortalecimiento ni de la institucionalidad ni de la democracia. Habrá casos muy extremos en que quizás se pueda entender que el voto por Pedro o por María pueda apartarse de la plataforma política, ideológica o programática, como por ejemplo cuando se trata de un partido liberal y el representante del partido liberal en esa asamblea vota por el candidato del partido marxista. O a la inversa, el representante del partido marxista vota por el representante del partido liberal. Quizás en un caso como ese extremo pueda entenderse eso, pero aparte de eso yo no veo que haya tal cosa. Ahora, de verdad, la historia política recoge momentos en que de alguna forma hemos sido testigos de cómo las cúpulas de los partidos han estado por encima del mandato popular e incluso de la propia conciencia de los diputados. Y yo he tenido siempre ese criterio de ojo con las cúpulas y el poder omnímodo que han ejecutado en muchas ocasiones. Por eso este tema yo lo manejo con pinzas. Sustraigo los nombres de los protagonistas y lo manejo con pinzas porque hemos sido testigos a lo largo de la historia de cómo cogían a los diputados de bancadas, los metían en un hotel incomunicados y los llevaban para que votaran como la cúpula del partido decía. Entonces yo creo que tenemos que evolucionar, salir de esos estadios y que dentro de los partidos se ejerza democracia, una democracia que no es un asunto interno de los partidos, que es incluso un tema que nos atañe a todos los ciudadanos porque los partidos son sufragados con plata nuestra. Entonces ya eso de que es un asunto interno del partido ya también quedó en el pasado. Lo que sí insisto es que tenemos que crecer y tener mucho cuidado de que a veces por nuestros aprecios o por nuestros rechazos muy particulares
asumamos una posición. Yo creo que tenemos que crecer en democracia, que se respete el debido proceso y que a la postre salgamos de todo esto que estamos viviendo con una enseñanza y con un criterio jurídico que marque historia. Ya nos dejemos de estos jueguitos cada vez que viene una escena de estas. Sí, y cambiando un poquito de tema, quisiera aprovechar la participación del doctor Márquez Amado para preguntarle sobre dos temas más. Su expectativa del caso Odebrecht que empieza la próxima semana, aun cuando no sea experto en ese tema, sí me gustaría saber su opinión como ciudadano, como abogado, como persona informada en la sociedad. Mire, yo creo que Adelante. en primer lugar, creo que se ha orientado bien el proceso en cuanto a que va a ser público, que se va a dar acceso a los medios de comunicación. Esa es una condición indispensable para que haya transparencia y para que se pueda ir conociendo la verdad, porque hasta ahora tenemos muchas referencias, pero no sabemos concretamente todos los detalles de las cosas que se han ventilado con respecto a ese caso. Eso en primer lugar creo que es muy positivo. En segundo lugar, pienso que se van a hacer aseveraciones y se van a acreditar hechos muy importantes para poder determinar responsabilidades o la carencia de responsabilidades. No quiero de ninguna manera parecer que tomo partido en ningún sentido. Y creo que si eso ocurre de esa manera, nos vamos a poder hacer un juicio certero acerca de si efectivamente ocurrieron las faltas o no ocurrieron las faltas. Y en últimas, si ocurrieron las faltas, pues naturalmente que tiene que haber las sanciones, porque no podemos jugar a la hipocresía de que se condonen las sanciones por el hecho de que se haya trabajado bien o de que no se condonen las sanciones por el hecho de que se haya trabajado mal. Porque lo que se está juzgando no es el trabajo que desempeñó el funcionario, lo que se está juzgando es si metió la mano cuando prometió que se meterían solamente las patas y no las manos, como dijo el presidente Martinelli en el discurso de inauguración. Pero si se metieron las manos, tiene que haber una sanción. Si no es de ese modo, nuestra sociedad jamás superará las taras y los lastres de tener que estar arrastrando a los delincuentes que pecan contra la propia sociedad. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle sobre la recolección de firmas para candidaturas independientes o de libre postulación, tomando en cuenta que tiene como un complemento de todo. Usted fue magistrado del Tribunal Electoral, corrió buscando firmas como compañero de fórmula de Ricardo Lombana y lo está viendo como ciudadano también. Me gustaría saber qué ve mejor en esta vuelta y que no ve tanto mejor, tomando en cuenta que ahora sí ha habido un récord en la recolección de firmas, aunque a nivel individual se sienten muy pocas firmas y muy lento el proceso, a nivel individual sí hay un récord. Por lo que yo he podido percatarme, la recolección de firmas, que se ha dicho que son muchísimas, en primer lugar hay que comprender que no son tantas, porque se dice el consolidado de las firmas de todos los cargos para todos los puestos de elección popular. 190.000 o 200.000 firmas. 193. Pero es que hay firmas que son para diputados, otras para alcaldes, otras para presidentes y otras para representantes. De tal manera que no estamos hablando de 200.000 firmas, o no estamos hablando de 200.000 ciudadanos. Bien pueden ser 40.000 o 50.000, que es la cuarta parte de esas 200.000 que se dice que se han allegado. Porque pudieran haber firmado por presidente, diputado, alcalde y representante. Pero es que este mismo número es el que se dio en las elecciones anteriores para después de 2 o 3 meses, ¿no? Claro, pero había muchos menos candidatos a los cargos de libre postulación. En aquel tiempo, no sé cuántos eran, pero eran menos. Y no estoy seguro de que hubiera la facilidad de que los miembros de los partidos políticos pudieran votar por los candidatos de libre postulación. No lo recuerdo muy bien. Cosa que por lo demás yo no le veo ningún inconveniente que sea así. Lo que yo no veo para nada, ni ético ni moral tampoco,
es que los miembros de los partidos políticos puedan correr como candidatos independientes. Porque es que cuando se abrió la posibilidad de que hubiera candidatos independientes, se abrió precisamente porque hasta ese momento los candidatos independientes no tenían la opción de ser candidatos. Y de acuerdo incluso con convenciones internacionales, todos los ciudadanos de todos los países tienen derecho tanto a elegir como a ser parte de la administración de sus propios estados. Pero usted sabe que el 63.7% de los candidatos de libre postulación están inscritos en los partidos. No es ni el 10, ni el 20, ni el 30, el 63%. Eso no debe ser admisible. Es más, yo le pediría al Tribunal Electoral que nos dé una estadística. En el caso de cada candidato por libre postulación, ¿cuántas son las firmas que los respaldan que provienen de personas que son de partidos políticos? Y a ver si en el caso de fulano, el 80% son de partidos políticos los que los están respaldando. Y en el caso de sutano, que está corriendo como libre postulación y de verdad no pertenece a ningún partido político, si de verdad tiene ese mismo número de firmas. Yo creo que nos va a decir mucho con respecto a qué cosas hay detrás, qué voluntades ocultas puede haber detrás. Con respecto no, pero ya el solo hecho del 63% que sean de partidos ya revela claramente cómo se ha desfigurado la figura. Aun cuando le firmen, o sea, es como uno más uno. Claro, no, claro, pero si son de partidos, mucho apoyo va a ser de los partidos también. Hemos visto el desfile. Claro, pero si a ese 63%, si un miembro de un partido político, además de ser miembro de ese partido político y presentarse como candidato de libre postulación, tiene un 90% de firmas de ese partido político, ahí hay algo muy extraño en cuanto a que ese partido político solapadamente le está dando el apoyo a un candidato para que parezca que es independiente. Claro. Oiga, esta desfiguración de la figura, valga la redundancia, de los independientes, estaba fríamente calculada. Recuerde que en la elección pasada, si usted le firmaba un independiente, se daba ya como automático que usted renunciaba al partido. Eso se cambió para que usted, siendo del partido, pueda firmarle a un independiente que ahora resulta que es del partido, ¿no? Entonces uno siente que esto estaba fríamente calculado. Pero en fin, es hora de hacer una pausa. Bueno, interesante los planteamientos del ex magistrado Márquez Amado. Lo cierto es que sí está en el estatuto del Cambio Democrático, además introducido por el expresidente Ricardo Martinelli cuando era el presidente del partido, la revocatoria de mandato y la causal que es desatender la instrucción de voto en la Asamblea en una misma legislatura. Artículo 137, numeral 3 del Estatuto de Cambio Democrático. Pero lo que pasa es que él dice que la Constitución pesa más, coincido obviamente con eso, pero ¿el voto de qué? De todo, cualquier tipo de voto que no atienda la instrucción que ha recibido del parte del partido, que se haya publicado en un medio de comunicación social. Ya veremos cuál es el talante jurídico del Tribunal Electoral. Sí. Estamos a la espera de que ya se llame audiencia. Esto debe pasar esta semana ya. Así es. Así es. Así es, porque la opinión del fiscal no es vinculante. Es una opinión. Es una opinión. Así es una opinión. Eso es así. Oye, y también comentaba con Hugo acá, fuera de cámaras, que el desfile de personas que llegan, llevadas, porque evidentemente es llevadas, porque no llegan espontáneamente, seguramente llegan en buses o en otro medio de transporte masivos, a brindarle el apoyo a determinados candidatos por la libre postulación, que son miembros de partidos políticos, debería llamar la atención también del fiscal general electoral y del Tribunal Electoral. Oye, cuando llegaba a la casa con algo que no era mío, mi abuela me preguntaba, ¿de dónde trajiste eso? Así, rapidito. Yo no lo podía ocultar. No sé, acá, como está pasando en el propio Tribunal Electoral, es sencillo. Señor fiscal, y averigüe de dónde está llegando esta gente, cómo está llegando esta gente. Fácil. De pronto es espontáneo. Me llamaba mucho la atención ese pronunciamiento del fiscal electoral. En ese caso y en esos términos, como destacó Guido, cuando en otros casos lo hemos visto absolutamente mudo, sobre todo los casos que tienen que ver con el PRD, su partido. Bueno.
Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, prepárate, Flor. NCIS New Orleans. Casi dice boquete. Hasta mañana, bendiciones. Chao.